es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un máster en ciencia de datos y otro máster en inteligencia artificial avanzada y profesionalmente se desempeña como científico de datos en Telefónica, Tech, Internet of Things y Big Data. ¿Qué hace Alberto en Telefónica? Bueno, pues solo me atrevo a dar una breve pincelada, pero se encarga de liderar lo que son las propuestas de analítica avanzada en los productos software Big Data de Telefónica. Y luego también entiendo, Alberto, que estás haciendo un doctorado en Telefónica dentro del área de inteligencia artificial confiable o inteligencia artificial explicable, que es justamente el título de la charla que tenemos hoy, inteligencia artificial explicable, que, bueno, pues es una cuestión que no existía como tal hace, yo diría que 5 años, pero que debido al tremendo auge y al impacto y la presencia en todos los ámbitos que está teniendo el machine learning en particular y la inteligencia artificial en general, pues está provocando que crezcan las demandas de, por una parte, comprensión sobre cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan los métodos de inteligencia artificial y también pues intentar que bien los algoritmos o bien los responsables de los mismos sean capaces de rendir cuentas sobre su funcionamiento. Es una tarea muy importante, sin duda ninguna, muy difícil, también muy poliédrica. En este campo se pone mucho el énfasis en lo que son los algoritmos, igual se pone un poquito menos énfasis, por ejemplo, en la calidad de los datos que se emplean para los mismos. Y bueno, es un mundo emergente, con una presencia creciente y con una importancia innegable si es que se quiere que los productos, los sistemas de inteligencia artificial tengan un uso amplio. Con lo cual, aquí es el ámbito en el cual se encuadra la charla de Alberto y sin más dilación, pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, José. Pues nada, voy a compartiros pantalla y empezamos con la charla. Pues nada, como decía José, al final vamos a centrar esta charla en hablar de inteligencia artificial responsable, que toca varias patas, como veremos más adelante, y el enfoque de la charla va a ser un poco bivalente. Vamos a dar unas ideas generales de qué implica y qué cosas aborda el ámbito de la inteligencia artificial responsable, y luego dentro de algunos ámbitos vamos a profundizar un poco en la parte más técnica con algunos ejemplos concretos de algoritmos y de soluciones que para complementar un poco pues, esta visión un poco más general, ¿no? Lo dicho, todo de manera un poco sucinta para intentar condensarlo en esta reunión y para que, bueno, pues por lo menos las ideas principales las pueda llegar a transmitir, ¿no? Vamos a dividir la sesión en 5 partes. Vamos a empezar planteando la importancia de la inteligencia artificial responsable a través de ejemplos concretos que están ocurriendo a día de hoy y por qué es necesario definir unos principios, además de inteligencia artificial responsable, de cara a desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Y luego vamos a hablar de 3 patas, de 3 de las patas probablemente más importantes del ámbito de la inteligencia artificial responsable, que es la parte de fairness, la parte de explicabilidad y la parte de desarrollos robustos de inteligencia artificial, ¿no? Luego acabaremos hablando un poco de líneas futuras en el ámbito de la investigación y con eso concluimos la charla para luego tener el turno de debate al final. Esto es una charla de lo del doctorado. Ajá. ¿Hay algún micrófono por ahí abierto? Gracias. Pues nada, hablando, planteando un poco el ámbito de la importancia de la inteligencia artificial responsable, podemos enfocarnos inicialmente en el ámbito de las películas. Yo creo que si os pongo esta diapositiva que tenéis delante, reconocéis rápidamente todas las películas que hay implicadas y en todas ellas tiene un elemento en común, que hay detrás la importancia de un algoritmo o la importancia de un elemento de inteligencia artificial, y en todas ellas además hay una consecuencia negativa de su uso, un poco distópico, pero bueno, luego veremos que no está tan alejado de la realidad. En la primera imagen pues vemos a Harrison Ford en Blade Runner, en la que bueno, pues hay un desarrollo de unos sistemas de inteligencia artificial, los replicantes, en los que son totalmente similares al ser humano, no, es por lo menos externamente, no es fácil, de hecho, una vez que se han desarrollado y se han embebido en la sociedad, no es fácil distinguirlos y de hecho se tiene que incluso inventar un test, entonces Bootcamp, para luego poderles hacer entrevistas y poder distinguir cuando una persona es realmente una persona y cuando es un replicante por lo que hay detrás, ¿no? Con lo cual, pues vemos un futuro un poco distópico. Se ha desarrollado una inteligencia artificial y hay que luego inventar una cosa para intentar detectarla dentro de la sociedad, ¿no? Una cosa que no se había previsto inicialmente. En la parte inferior de la diapositiva tenemos el caso de Minority Report.
Aquí, bueno, son seres humanos, pero lo podemos abstraer al ámbito de que sea una inteligencia artificial, en el que, bueno, pues tenemos 3 modelos que toman decisiones, tenemos un ensemble de modelos y estos modelos nos ayudan a predecir el crimen futuro. Entonces, bueno, la realidad, y es lo que aborda la película, es que se plantea como un sistema infalible cuando realmente pues sí que existen falsos positivos, ¿no? Y hay una discrepancia en el algoritmo que de hecho luego se intenta tapar a nivel de la corporación que intenta vender la solución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues también tenemos un sistema de inteligencia artificial que tiene unos falsos positivos muy significativos. Al final se confía ciegamente en él y se encarcela directamente a la gente por las predicciones que da el modelo, cuando realmente además pueden ser falsas, ¿no? Y en este caso además podemos ver cómo el impacto de los falsos positivos es muy significativo, no es una cosa que pase desapercibida o que sea un detalle menor, ¿no? Tiene unas consecuencias muy graves, como de hecho aborda la película. Y de hecho luego el hecho de que se enmascare la fiabilidad del modelo hace que totalmente se desconfíe al final de él y de hecho el sistema se abandone, ¿no? En la parte superior derecha tenemos 2 películas que comparten un elemento en común. En el lado izquierdo es más difícil de reconocer quizás solo con esa imagen, pero tenemos el prototipo de Skynet en Terminator y en la parte derecha tenemos Frankenstein. De nuevo, abstrayéndonos en el caso de Frankenstein y considerándolo como una inteligencia artificial sin entrar en el debate de la realidad biológica o no que tenga el sistema, pero al final siendo un desarrollo de un científico, ¿no? ¿Y qué ocurre en ambas películas? ¿Qué elemento tienen en común? Se desarrolla un sistema de inteligencia artificial con las previsiones iniciales, pero en función de cómo se ha relacionado luego la sociedad con él, por ejemplo, en el caso de Frankenstein, tratándolo mal, insultándolo, al final hacen que esos sistemas se vuelvan perniciosos y se vuelvan agresivos y hostiles contra la humanidad, atacando a su propio creador, como en el caso, persiguiendo a su propio creador y matando gente, como en el caso de Frankenstein, o en el caso de Skynet, bueno, directamente ganando la autoconciencia y rebelándose contra toda la humanidad, ¿no? Entonces, al final hay un sistema que ha tenido una concepción inicial, no se ha contemplado cuáles pueden ser las consecuencias de su relación con la sociedad y como esa relación ha sido mala, ha hecho que al final los sistemas se vuelvan contra ella. Y en la parte derecha inferior, pues tenemos otro tipo que tocan un poco varias cosas, pero tenemos otros casos de uso perniciosos de la inteligencia artificial. Tenemos el caso del capítulo de Nosedive de Black Mirror, en el que al final, bueno, pues tenemos un crédito social asignado a todas las personas, que ese crédito social puede variar drásticamente de un momento a otro, y ese crédito social al final nos permite acceder o no a unos servicios determinados dentro de la sociedad, comprar algunas determinadas casas, acceder a unos determinados préstamos, acceder a algunos centros de salud en concreto, poder vivir en determinadas zonas. Al final, bueno, pues es un crédito que nos condiciona radicalmente cómo podríamos vivir en la sociedad. Y esto que lo vemos aquí a nivel de películas, a nivel de implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciencia ficción, bueno, pues parece que puede estar muy alejada de la realidad, pero en algunos casos vamos a ver que no lo está tanto. Tenemos aquí una imagen en la que tenemos, bueno, pues una recreación de la película de Solo, que por supuesto no estuvo Harrison Ford, pero que con inteligencia artificial se puede recrear y se puede cambiar la imagen del actor de manera que efectivamente esté Harrison Ford. De manera que tenemos un sistema de inteligencia artificial que está cambiando el rostro de una persona en tiempo real, de manera que podría ayudarnos a impersonar a cualquiera. Y de hecho son los casos típicos de redes generativas adversariales en las que, bueno, pues se pueden utilizar para generar, cambiar una imagen en un momento dado y que podamos impersonar, pues, a un actor famoso o a cualquier persona que queramos, ¿no? Y de hecho, pues, si no hubiéramos visto esa película antes, nos daría totalmente el pego que efectivamente Harrison Ford ha actuado en ella. Este es un ejemplo de cómo al final podemos tener la inteligencia artificial como una caja negra, y es el caso de Minority Report. Podríamos tener una inteligencia artificial que, como no se muestra como tal, como no da explicaciones de lo que hace, es directamente un elemento opaco que nos engaña. Y nos engaña, y nosotros no somos capaces de distinguir, primero, que hay un sistema de inteligencia artificial por debajo, aquí no tendríamos por qué distinguirlo, y segundo, que además si este sistema toma decisiones, que ni siquiera nos comunique nada sobre ello ni nos dé explicaciones al respecto. Luego, en el ámbito de la discriminación, tenemos de los falsos positivos y la importancia de los falsos positivos y falsos negativos. Tenemos el caso de Compass, un sistema que de hecho existe y ha existido, de intentar predecir la reincidencia de una persona en crímenes. O sea que esto tampoco se aleja mucho ni siquiera del caso TUSO de Minority Report. Tenemos un caso en el que, utilizando distintas variables, intenta predecir eso. ¿Qué posibilidad o qué nivel de potencial reincidencia puede tener una persona en crímenes, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con el sistema? En principio no utilizaba datos sensibles de ningún tipo, pues utilizaba información
como los crímenes que ha cometido previamente, dónde los ha cometido, dónde viven las personas que han cometido los crímenes, etc. Pero luego, con una investigación que hizo ProPublica, se vio que el sistema estaba claramente sesgado a penalizar a personas negras simplemente por el hecho de ser personas negras. Este dato no estaba, lo veremos con más detalle después, este dato no estaba como variable explícita dentro del modelo, pero estaba muy correlado con otras variables como puede ser la zona en la que vive la persona, hay zonas en las que hay más presencia de un colectivo que de otro, de manera que indirectamente el modelo, por cómo tenía sus datos, por cómo eran sus datos de entrada, acabó penalizando a este colectivo en función en relación al otro. Podemos ver de hecho aquí un ejemplo claro, al final a la mujer de la derecha le está dando un mayor índice de reincidencia, de potencial reincidencia, que la persona izquierda, y vemos un caso concreto, ejemplo de un falso positivo. Esta persona luego no reincidió, mientras que en el otro caso hubo luego un robo, llevó a cabo un robo posteriormente, con lo cual el modelo, bueno, pues está discriminando a un colectivo, y esto es lo que ProPublica descubrió con su investigación. Y esto tampoco está alejado de la realidad en otros ámbitos. Esto es un ejemplo reciente que miré la semana pasada. Si nosotros nos queremos ir a las imágenes de Google y buscamos algunas profesiones, podemos ver cómo los datos de entrada del buscador están sesgados, este sesgo luego persiste en las respuestas y en las salidas del buscador. Si buscamos una profesión como puede ser enfermero de hospital, de manera neutra en inglés, pues podemos ver que no hay ninguna imagen de un hombre enfermero, todos son mujeres, con lo cual, y lo podemos buscar con otras profesiones que ocurra a la inversa. Con lo cual podemos ver cómo que hay un sesgo en los datos de entrada hace que luego haya un sesgo en la salida del modelo, y de hecho estas son cosas que a día de hoy ocurren y que podemos encontrarnos con ella en nuestra relación diaria con distintos sistemas de inteligencia artificial. Y luego el caso de Frankenstein, que también podría parecer un poco alejado de la realidad, también lo tenemos reflejado en la imagen izquierda. No sé si conocéis, pero el caso de TAI era un chatbot, bueno, con un sistema de aprendizaje por detrás que desarrolló Microsoft hace ya unos cuantos años, por el 2015, si no recuerdo mal, y que publicó en Twitter, y era un chatbot, bueno, pues que buscaba relacionarse con los usuarios de Twitter, hablar con ellos, aprender de las interacciones con ellos, bueno, y evolucionar en función de cómo era su relación con los usuarios de Twitter. El problema principal es que este chatbot estaba desplegado en Twitter, donde es al final el universo del troleo, y al final toda la información que recibía el chatbot le hizo que aprendiera de manera negativa, un poco con la imagen como ocurría con Frankenstein. Podemos ver los mensajes iniciales del chatbot que generaba de manera dinámica como hola mundo, estoy encantado de estar aquí y relacionarme con todos vosotros, y podemos ver luego los mensajes finales como odio a todas las feministas, ojalá ardiesen en el infierno, o Hitler tenía razón en odiar a los judíos. Con lo cual hemos visto como un sistema, en función de cómo era tratado por los usuarios, al final tiene un desarrollo negativo que acaba siendo pernicioso para la sociedad. Al final este chatbot lo quitaron evidentemente de Twitter, pero bueno, no sin antes haber difundido mensajes así en la red social, ¿no? Y el caso de Nosedive y el caso que hemos visto del crédito social lo conoceréis más que de sobra, pero no es un caso tampoco alejado de la realidad porque es prácticamente igual que el crédito social que existe en China. Al final existe un crédito social que te puede aumentar por algunas acciones en general buenas, como visitar a familiares enfermos, pero también por cosas un poco a lo mejor más cuestionables, como te puede subir o bajar la puntuación en función de cuál es tu apoyo al gobierno, tu apoyo en redes sociales al gobierno, y en función de cómo te suba el crédito o cómo te baje, tienes acceso a unos servicios sociales o a otros. Puedes comprar algunos billetes de avión, puedes comprar determinadas viviendas, o por el contrario, estás privado de llevar a tus hijos a un colegio en concreto, no puedes vivir en determinadas áreas, no puedes estudiar en determinadas universidades. Con lo cual, al final, este crédito social hace que se vaya a poder discriminar con algoritmos que tienen inteligencia artificial por detrás, que se vaya a poder discriminar a algunos colectivos en relación a otros. Y es por esto que al final ha sido muy importante trabajar el tema de los principios de la inteligencia artificial, y muchas entidades lo han abordado. Al final, lo que es importante es tener en cuenta que en una inteligencia artificial no podemos, el caso que hemos visto de TAI, no podemos esperar a que un sistema de inteligencia artificial funcione mal y tener que hacer algo ya cuando puede que sea demasiado tarde. Tenemos que intentar evitar los futuros distópicos de las películas y los futuros distópicos que ya no son tan futuros ni tan futuros, que han ocurrido ahora mismo o en el pasado reciente, ¿no? Entonces, al final aquí lo que se plantea y lo que han planteado distintas organizaciones es tener en cuenta una serie de principios que guíen el desarrollo de los productos de inteligencia artificial desde el principio. Es decir, que al final tengamos en cuenta aspectos como la privacidad, aspectos como la transparencia, como la seguridad, la explicabilidad, desde la concepción de un producto de inteligencia artificial, de manera que evitemos en todo lo posible esos futuros distópicos que hemos comentado antes.
Dentro de estas organizaciones hay distintos ámbitos, hay distintos tipos. Tenéis aquí además la referencia a la publicación que recoge toda esta información. La publicación es del 2019. Ha habido bastantes más organizaciones que han publicado principios desde entonces, pero bueno, por lo menos para que tengáis una foto de lo que fueron desde el 2017 al 2019, lo que fueron esos 2 años que fue el boom de la publicación de estos principios. Y podemos ver organizaciones de distinto ámbito, gubernamentales, organizaciones públicas de distinto tipo, universidades, empresas privadas. Al final todas ellas han publicado lo que consideran que son los principios de inteligencia artificial responsable y que en muchos casos además guían el desarrollo de sus productos. Evidentemente esto no está homogenizado, pero lo que sí que es cierto es que podemos ver los distintos principios en los ejes concéntricos de la circunferencia y podemos ver que hay muchos que son comunes. El tema de fairness aparece en muchísimos de los casos, el tema de la explicabilidad, el tema de la robustez, ¿no? En el caso de Telefónica, de hecho, aparecemos ahí arriba, en el cuadrito que aparece en rojo, pues nosotros publicamos en 2018 nuestros principios también y los tenemos en cuenta. Luego podemos debatir si queréis sobre ello en el turno posterior, pero bueno, los tenemos en cuenta para el desarrollo de todos los productos que hacemos dentro de la organización de distintas perspectivas, ¿no? De hecho, en el caso concreto de Telefónica, por darnos una infografía un poco más rápida, al final los 5 principios que se abordan o que se tienen en cuenta es el principio de fairness, el principio de transparencia y explicabilidad. Al final, bueno, pues los sistemas tienen que dar explicaciones de sus decisiones y nunca pueden hacerse pasar por un ser humano. Los desarrollos tienen que estar alineados además con los principios con los SDGs de la Unión Europea y luego además tiene que heredar los aspectos de privacidad y seguridad por diseño que tienen en general todos los productos de software, ¿no? Son cosas más genéricas que no solamente son del ámbito de la inteligencia artificial, pero que también impactan en el ámbito de la inteligencia artificial y por supuesto luego esto es extrapolable no solamente a los desarrollos que hagamos nosotros, sino a todos los desarrollos de terceros que se incluyan dentro de algún producto de la compañía. Pues con esto, lo que vamos a abordar en este punto de la presentación, vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes dentro del ámbito de la inteligencia artificial explicable, que es el aspecto de fairness, o cómo podemos asegurarnos que las decisiones de nuestros algoritmos son justas. Hemos hablado antes del caso de ProPublica y el caso de Compass con el caso de la discriminación a personas negras en base simplemente a que son personas negras por información que se derivaba de manera indirecta, como en función de dónde vivían, etcétera, ¿no? Y podemos ver cómo efectivamente hay un sesgo en el algoritmo. Podéis ver cómo es la distribución de predicciones de riesgo de reincidencia en el caso de personas blancas y en el caso de personas negras. En el caso de personas negras es bastante homogéneo, mientras que en el caso de personas blancas hay un sesgo a intentar ser bastante más benigno con las predicciones, ¿no? En general la distribución está en torno al 1 o 2 a índices muy bajos, mientras que en personas negras es bastante homogénea, con lo cual indirectamente tiende más a penalizarlas en las predicciones que a las personas blancas, ¿no? Y esto es un fruto de la investigación que hizo ProPublica de Compass. Pero esto no solamente es el único caso en el que podemos ver problemas de fairness a nivel técnico, a nivel de los datos con los que se trabajan. Para los que os interesa el ámbito del procesamiento de lenguaje natural, os pongo la referencia a otra publicación que encontré bastante interesante, que es el análisis de cómo además podemos encontrarnos con sesgos en los word embeddings que se generan con algunas técnicas como Glove. ¿Qué problema tenemos aquí? Estamos generando word embeddings en los que al final capturamos el valor semántico de palabras en función de bases de datos como Wikipedia y estamos infiriendo, por ejemplo, el valor semántico que pueden tener las profesiones, ¿no? En función de las palabras que aparecen alrededor de ellas. Bueno, pues esta publicación lo que hace es un análisis de cómo hay una alta correlación de algunas profesiones, el valor semántico de algunas profesiones con el valor semántico de he o el valor semántico de she, con lo cual estamos viendo cómo existe un sesgo en los datos, porque hay muchos más datos que hacen referencia a algunas profesiones en relación a mujeres y otras en relación a hombres, y estos datos y este sesgo persiste y se expande al ámbito de los word embeddings cuando se construyen estas palabras, como podemos ver. Trabajos como nurse están mucho más correlacionados con el valor semántico de she, mientras que otros como captain o como boss están mucho más correlacionados con el valor semántico de he, ¿no? Con lo cual aquí tenemos un problema. Hay un sesgo en los datos que se extiende a nuestros modelos de inteligencia artificial, que luego además van a alimentar a otros modelos de inteligencia artificial, porque al final aquí estamos construyendo unos word embeddings que luego además van a ser el input de otros modelos basados en NLP para hacer clasificación de sentimientos, para hacer recomendaciones, para lo que sea, pero al final
van a tener este sesgo en los datos que están utilizando, ¿no? Con lo cual su salida va a persistir, en su salida va a persistir el sesgo que había inicialmente. Y no solamente es ese caso, como podéis ver aquí, también aparece el problema del sesgo en otros ámbitos como en los sistemas de recomendación, como aparecen en las recomendaciones de profesiones, en buscadores, en sistemas como Sheet. Ver aquí como por cómo eran los datos de entrada o por a lo mejor algunos desbalanceos en las clases de los datos de entrada, las recomendaciones a un determinado puesto de trabajo de Brand Strategist o las búsquedas para buscar candidatos, podemos ver que una persona, una mujer que tiene más experiencia, más experiencia de trabajo, más experiencia en educación, incluso más visitas a su perfil, simplemente por el hecho de que aparezca en el candidate que es female, está apareciendo por debajo de una persona que aparece en el primer lugar, que es hombre, que tiene mucho menos valores en las variables que deberían ser relevantes para elegir a un candidato, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí vemos otro caso de cómo hay un problema de sesgos que está penalizando a un colectivo, en este caso a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta para abordar el ámbito del fairness dentro de la inteligencia artificial y dentro del ámbito del Responsible Artificial Intelligence? Hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero, bueno, hay que abordar el contexto legal en el que esto se mueve. Al final estamos trabajando con datos que tienen variables sensibles, con lo cual esto no es un ámbito que solamente atañe al ámbito de la inteligencia artificial, sino que está relacionado a nivel muy profundo con el contexto legal, ¿no? O con ámbitos legales que también buscan proteger a determinados colectivos, ¿no? Con lo cual hay una fusión de dos contextos, del contexto tecnológico, pero también del contexto legal. Y hay dos casos en los que podemos hablar de discriminación. Podemos hablar de disparate impact a nivel legal, que es cuando se está haciendo una discriminación no intencional, como la mayoría de los casos que hemos visto antes, es decir, tenemos un sistema de inteligencia artificial que tiene una serie de sesgos, pero que no han sido intencionados, que son por los datos que se tienen, no se ha hecho un trabajo suficientemente adecuado para intentar prevenir esos sesgos y han aparecido en las predicciones de nuestro modelo. Esto no es intencional, hay que trabajarlo. Pero luego hay otro caso que es si aparece un disparate treatment, que ya no es tan habitual en un sistema de inteligencia artificial, que es cuando hay una discriminación que ya sí que es intencional, que ya sí que es explícita y se busca. Entonces, bueno, en el caso de la inteligencia artificial, lo dicho, la mayoría de los casos los podemos considerar un disparate impact porque no son intencionales, sino que son propiamente fruto de los datos con los que trabajaba el sistema. De hecho, el tema de las variables sensibles y su relación con el ámbito legal es una cosa que está muy trabajada, lo he dicho, no es nueva. Ahora el problema es ver cómo tener en cuenta todo esto dentro del ámbito de fairness o dentro del ámbito tecnológico de la inteligencia artificial, pero que estas variables son sensibles y que tienen que estar protegidas y no se puede discriminar por ellas, es una cosa que ya aparece en el ámbito legal en determinadas regulaciones que se han publicado en países. Por ejemplo, podemos ver referencias a regulaciones de que no se puede discriminar a nivel de crédito, de educación, de trabajo, de vivienda. Y luego hay otros atributos sensibles que también están contemplados, como pueden ser variables relacionadas con la raza, con el sexo, la religión, la edad. Y entonces estas variables tampoco se puede discriminar por ellas, ¿no? Hay algunas que podríamos considerar en el ámbito gris, es decir, que podrían ser importantes en algunos contextos concretos, es decir, el salario podría ser una variable con la que se discrimina, pero puede que fuera legal trabajar con ello, depende del contexto concreto en el que se trabajara, pero algunas que en principio no deberían estar prácticamente nunca dentro de un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Lo he dicho, hay algunas que en algunos casos sí, pero hay otras que no. Entonces, la pregunta que puede surgir aquí es ¿cuál es el origen de esto? Hemos hablado que en general puede ser un problema de los datos de entrada, pero es necesario también abordar cuál es el origen de los sesgos que pueden aparecer en los sistemas de inteligencia artificial, que puede causar que un modelo tome decisiones que penalicen a algún colectivo. Y aquí en esta diapositiva simplificamos algunas de las causas más habituales, ¿no? Por un lado, lo que comentábamos, puede haber un problema en la adquisición de los datos, puede haber un sesgo en la adquisición de los datos y, por ejemplo, estamos utilizando datos en los que tenemos informes de la policía sobre la criminalidad en distintas áreas, evidentemente vamos a tener un sesgo en los datos hacia las áreas donde hay más criminalidad porque hay más informes de la policía en esas áreas. Con lo cual, un posible riesgo que tuviera nuestro modelo, o posible riesgo, pero bueno, una posible consecuencia que apareciera en nuestro modelo es que se fuera a penalizar a una persona o que se fuera, por ejemplo, a predecir que podía tener más índice de reincidencia simplemente por el que vive en un área
más conflictiva que otras. Y entonces esto es un fruto natural del proceso de adquisición de los datos. Al final hay más datos de criminalidad en algunas áreas que en otras, con lo cual el modelo va a tender a considerar mayor criminalidad en un área que en otra. Pero luego puede haber otra casuística, que es la de tainted data, en la que podemos tener un problema de sesgo ya no tanto por el proceso de adquisición, sino por un error humano en el proceso, por ejemplo, de etiquetado. Si, por ejemplo, tenemos un manager que tiene que etiquetar alguna variable en algunos candidatos o que tendría que a lo mejor dar un score a algunos candidatos y que se pudiera eso basar en sus criterios subjetivos, podría dar lugar a estar introduciendo una variable que tiene un sesgo en el modelo porque está basada en un criterio demasiado objetivo de una persona. También puede haber errores en el etiquetado de otros tipos, pero bueno, al final el problema del tainted data hace referencia a que existan sesgos en los datos, en el proceso de aprendizaje de nuestro modelo de los datos de entrada, porque están mal anotados los datos, básicamente, porque hay un problema en la anotación de los mismos. ¿Qué problema también puede haber? También muy habitual en el ámbito del Machine Learning, y es que hay un sesgo en los datos porque tengamos pocas variables. Y si tenemos pocas variables, puede que en el proceso de inferencia de relaciones entre ellas para predecir y llevar a cabo una decisión por nuestro modelo, puede que como haya pocas features, pocas variables, la relación entre ellas sea errónea. Si infiere una relación que es incorrecta porque no tenemos suficientes variables para intentar inferir una relación buena, con lo cual a lo mejor le aparece un sesgo simplemente porque estamos trabajando con un conjunto de variables demasiado reducido, ¿no? Otro caso muy típico también es que tengamos un desbalanceo entre los datos de nuestras clases. Al final, si tenemos muchísimos currículums de hombres en ámbitos tecnológicos y muy pocos de mujeres, tenemos un problema porque tenemos un desbalanceo de clases, ¿no? O incluso en el caso que hemos visto antes de ProPublica, pues a lo mejor el problema que hay es que como tenemos muchos, de hecho el problema habitual es que como tenemos muchos más casos de personas blancas que de personas negras, nuestro modelo va a tender a predecir mejor el caso de personas blancas, pero en el caso de personas negras, como tiene muy pocos datos, al final las inferencias no son tan buenas, ¿no? Y acaba penalizando al colectivo teniendo, como hemos visto antes, una distribución por índice de reincidencia muy homogénea, ¿no? Con lo cual el modelo no está a lo mejor siendo muy fino en ese aspecto y acaba como consecuencia negativa penalizando a un colectivo en concreto. Y luego un problema que también hemos adelantado con la parte de ProPublica es que a veces no se solucionan las situaciones de sesgos quitando algunas variables, sino que puede que haya variables que estén correladas, como hemos hablado, por ejemplo, si tenemos la información de la sección censal o del distrito donde vive una persona, si es un distrito en el que viven muchas personas negras, puede que eso nos meta el sesgo hacia las personas negras de manera indirecta, con lo cual también hay que tener en cuenta que puede que haya sesgos en nuestros modelos, no porque trabajemos con variables sensibles, sino porque trabajemos con variables correlacionadas con las variables sensibles. Vamos a ver un ejemplo concreto para profundizar un poco en la parte de errores, ¿no? O cómo lo que hemos comentado antes puede ser un problema y cómo además abordarlo o qué soluciones se pueden dar ya desde el punto de vista técnico. Después de esta introducción inicial, pues ver algunas métricas que se pueden trabajar o que recomienda la literatura tener en cuenta para evitar tener sesgos en los modelos. En la imagen que tenemos ahora podemos ver pues, el típico ejemplo de un crédito bancario en el que quisiéramos tener un modelo que predijese si tenemos que dar algún crédito bancario o no a una determinada persona en función de qué personas, en función de perfiles similares de nuestro banco en el pasado, que hayan devuelto o no su crédito bancario. Con lo cual, bueno, pues tenemos, por ejemplo, tenemos un perfil de un CRM de nuestros clientes donde tenemos distintas variables numéricas, un V1, un V2, un V3, que pueden hacer referencia a lo que sea, y luego pues tenemos una variable sensible, si es hombre o no la persona la persona que hay detrás de una cuenta en concreto. Y tenemos luego la información, bueno, nuestro ground truth, si esa persona ha devuelto un crédito previo o no, si lo ha conseguido pagar, de manera que con esto queremos construir un modelo que cuando venga un cliente nuevo al banco o cuando un cliente pida un crédito en el futuro, se lo podamos dar o no en función de si es probable que nos lo vaya a devolver o no. Típico caso de un banco en el que un sistema de inteligencia artificial basado en Machine Learning puede tener sentido. Aquí tendremos un caso de un clasificado binario, pues nuestra salida es una probabilidad de que nos devuelvan el crédito que convertiríamos con un determinado threshold a un valor binario de si le daríamos el crédito o no, en función del threshold que definamos con la probabilidad de que nos lo devuelva. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros podemos tener una aproximación un poco naif de decir, bueno, a nosotros lo que nos interesa es solamente que el modelo funcione bien. Quiero minimizar los casos en los que vaya a dar créditos a clientes que no me devuelvan el crédito en el futuro, con lo cual eso es lo único que me interesa. ¿Qué es lo que puede pasar? Si metiéramos sin más todos los datos en el modelo, entrenamos nuestro modelo Machine Learning y lo desplegáramos en producción, puede ocurrir
que al final estuviéramos discriminando a mujeres porque tenemos menos datos de ellas y a lo mejor estaríamos dándolas menos créditos simplemente por el hecho de ser mujeres. A grandes rasgos nuestro modelo funciona muy bien. La gente que no nos devuelve crédito, sobre todo en el caso de los hombres, que sería en este ejemplo nuestra base de datos mayoritaria, ahí predecimos muy bien quién nos lo va a devolver y quién no, y maximizamos nuestro retorno de inversión. Ahora bien, estamos penalizando a lo mejor a un colectivo minoritario, suponiendo que en este caso fueran las mujeres, y no les daríamos el crédito a muchas de ellas que a lo mejor sí que lo devolverían, pero no nos preocupa porque lo único que queremos es maximizar nuestro dinero. Bueno, pues esto es lo que no se debería hacer y deberíamos tener un sistema, si desplegamos un sistema en producción que fuera a predecir la posibilidad o no de devolver un crédito bancario, no puede ser que discrimine contra un colectivo simplemente por el hecho de predecir contra un colectivo. Bueno, pues podríamos dar un paso más allá. Decimos, bueno, vale, efectivamente, quiero maximizar mi retorno de inversión, pero vale, efectivamente, veo que hay una variable sensible, a lo mejor no tiene sentido, ¿no?, incluirla en el modelo, pues vamos a quitarla. Pues quitamos esa variable sensible, reentrenamos nuestro modelo y lo desplegamos en producción. Y pensamos que con esto todo va a estar solucionado, que nuestro modelo ya nos centramos en que maximice el retorno de inversión y como hemos quitado variables sensibles, pues ya no va a discriminar contra ningún colectivo. ¿Qué problema tenemos aquí? El mismo que teníamos con el caso de Compass. Vemos que la variable V3, que representará lo que represente, está muy correlacionada con la variable de si es hombre o no, con lo cual que hayamos quitado la variable hombre no nos exime de que nuestro modelo pueda tener un sesgo hacia las mujeres en sus predicciones, porque como la correlación aparece, como la variable V3 recoge de manera indirecta la información de si es hombre o mujer, la salida del modelo o la discriminación por colectivos va a ser propiamente la misma. Entonces, esta aproximación, que se denomina técnicamente como la solución awareness, porque quito la variable y me desentiendo del problema, no exime de que el problema pueda seguir existiendo dentro de nuestro modelo. Con lo cual, aquí es donde el ámbito de fairness propone utilizar algunas métricas para asegurarnos de que no se está discriminando contra un colectivo, de manera que ya no solamente nos centramos en maximizar las métricas típicas del model performance que nos asegurarían un buen retorno de inversión, es decir, no solamente me centro en analizar precision recall de F1, sino que también tengo en cuenta métricas propias de fairness que me aseguren que no estoy discriminando contra ningún colectivo sensible. En este caso, hombres y mujeres, en este ejemplo sencillo, ¿no? Un criterio de ello, o una métrica, es la métrica de independencia, que básicamente lo que busca hacer es que la predicción del modelo condicionada a la variable de género, en este caso hombre-mujer, sea un valor, no tenga valores muy dispares, ¿no? Se utiliza un valor de 4/5. Entonces, básicamente, al final lo que estaríamos comparando aquí es que la proporción de créditos que daríamos a hombres frente a los que daríamos a mujeres no debe tener una diferencia mayor de 4/5 del colectivo en el que damos un mayor número de créditos contra el que menos. Esto en principio está bien, es una solución sencilla que nos asegura un cierto nivel de fairness, pero tampoco es una decisión, tampoco es una métrica totalmente infalible y tiene algunos problemas. Y es que no está teniendo en cuenta información como realmente quiénes nos han devuelto el crédito. No, aquí simplemente nos estamos centrando en que las predicciones del modelo sean más o menos proporcionales entre los grupos, independientemente de que se devuelva el crédito o no. Y eso tampoco es del todo correcto. Al final lo que queremos también tener en cuenta si esta persona devuelve el crédito o no, para que además para tener una métrica un poco más fina en ese aspecto, ¿no? Entonces aquí aparece el criterio de separación, que lo que busca hacer es ir un paso más allá, es decir, que la proporción de predicciones de nuestro modelo sea similar, no solamente condicionada a si la persona es hombre o mujer, sino también condicionada a si ha devuelto el crédito o no en el pasado. De manera que cuando busquemos un modelo óptimo, cuando hagamos nuestro entrenamiento y validemos nuestro modelo con nuestro ground truth, lo que queremos ver es que la proporción de predicciones de hombres y mujeres para cada subconjunto de si han devuelto el crédito o no sea parecida. En otras palabras, queremos ver que hay una tasa de verdaderos positivos similar en el caso de Equalized Opportunity, o que además hay una tasa de verdaderos falsos similar en el caso de Equalized Odds. Ahí se consideran las dos métricas. Con lo cual, en el ejemplo que estamos viendo a la derecha, sin entrar en mucho detalle, no se cumpliría porque tenemos unas tasas de verdaderos positivos de mujeres inferiores a las de hombres y unas tasas de falsos positivos de hombres inferiores a las de mujeres. Podemos aplicar la regla de 4/5 también, ¿no?, para tener un poco de holgura en la comparación, pero al final aquí lo que estaremos viendo es que nuestro modelo efectivamente
está discriminando, a pesar de haber quitado la variable sensible, nuestro modelo estaría discriminando contra un colectivo concreto, en este caso las mujeres, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la información, la predicción del modelo y teniendo en cuenta los subconjuntos de gente que ha devuelto el crédito y gente que no. El criterio puede ser a la inversa, ¿no? Puede ser que, y es más fácil además de ajustar a posteriori, ¿no? Podemos aplicar el criterio de suficiencia, en el que aquí lo que hacemos es queremos que la proporción de gente que ha devuelto el crédito sea similar en el subconjunto condicionado de hombres con la predicción del modelo y de mujeres con la predicción del modelo. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es una comparativa del predictive rate parity, y lo que estamos haciendo en este caso es una métrica que además es más fácil de ajustar, porque lo que queremos es que nuestro PPV o nuestro NPV sea similar en ambos grupos, y esto es una cosa que podemos ajustar con el threshold a posteriori. Al final nosotros tenemos un threshold para las probabilidades, de manera que decidamos a quién devolvemos el crédito, de manera que para tener una proporción similar en función de las predicciones podemos jugar con el threshold de manera que maximicemos tanto nuestras métricas F1 y tengamos en cuenta eso para ajustar el threshold del modelo, como también para maximizar que haya una proporción similar en las métricas de los criterios de fairness entre los colectivos sensibles. ¿Y cómo podemos trabajar con las métricas dentro del ámbito de fairness? Al final, si cogemos el pipeline general de un modelo de Machine Learning, al final nosotros tenemos unos datos de entrada, entrenamos nuestro modelo, luego sacamos unas métricas, bueno, podemos hacer un grid search, ajustamos los hiperparámetros, aproximación típica, hacemos una validación y los desplegamos en producción y luego analizamos los resultados, pues a lo mejor con la aproximación de aprendizaje continuo, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí las métricas de fairness las podemos aplicar, igual que las métricas normales, las podemos aplicar en distintos puntos del ciclo de vida de un modelo. Las podemos incluir a nivel de analizar los datos de entrada. Tenemos distintas métricas de fairness, como por ejemplo la métrica de reweighting o las técnicas de reweighting. Aquí hablamos tanto de métricas como de técnicas, ¿no? Para evitar problemas de sesgos en los modelos. Podemos, por ejemplo, coger nuestros datos de entrada, ver que tenemos menos datos de mujeres que de hombres, y como nos hemos dado cuenta de eso desde el principio, podemos aplicar unos pesos que de alguna forma amplíen o den más importancia o equiparen nuestro subconjunto de datos de mujeres con el subconjunto de datos de hombres, de manera que ganen representatividad ya a nivel de los datos antes de entrenar el modelo. Esto es lo óptimo, ¿no? Detectar que en nuestros datos de entrada hay un problema y trabajarlo, un problema de desbalanceo, y trabajarlo desde el principio. También pues, podemos utilizar SMOTE o cualquier técnica de resampling también, pues para tener una proporcionalidad entre los subconjuntos de grupos sensibles. Ahora bien, puede que detectemos que no podamos trabajar o no podamos tocar los datos de entrada y que nos demos cuenta de que puede haber un problema de fairness y que sin tocar los datos de entrada queramos corregirlo a nivel de modelo, ¿no? Pues aquí hay distintas aproximaciones también, como por ejemplo las de adversarial biasing, que al final tienen en cuenta las métricas de fairness. A nivel de grid search, pues al final vamos a intentar buscar un modelo que no solamente nos maximice las métricas de model performance, sino que nos maximice algunas métricas de fairness, con lo cual cumpla ambos aspectos. Esto lo tenemos en cuenta a nivel del entrenamiento del modelo. Y evidentemente en las situaciones en las que podemos trabajar a nivel de entrenamiento del modelo, pues, y no podemos trabajar a nivel de procesamiento de los datos, pues lo mejor es trabajar con esto. Ahora bien, muchas veces nos podemos encontrar con que un modelo ya está desplegado o no podemos reentrenarlo, no podemos tener acceso a él y detectamos que tiene un sesgo ya cuando podría ser demasiado tarde, cuando ya está desplegado en producción. No es la situación óptima, pero también aquí aparecen técnicas de fairness donde se puede corregir el sesgo ya a posteriori, una vez que ya el modelo está haciendo predicciones. Pues como hemos visto antes, con las métricas que a lo mejor ajustan el threshold para dar una predicción binaria, podemos corregir el sesgo ya aunque el modelo esté desplegado. Antes de dar ese valor binario final de predicción, tenemos el valor de probabilidades y lo ajustamos de manera que además de maximizar, además de tener en cuenta otros aspectos de model performance, lo queremos ajustar de manera que no se discrimine contra ningún colectivo, con lo cual pues ahí podemos tener también algunas soluciones de fairness que nos corrijan el problema ya al final del flujo del proceso del flujo del ciclo de vida del modelo de Machine Learning. Y luego, bueno, pues por daros alguna referencia más, existen distintas librerías
en las que podemos implementar las que podemos trabajar con estas técnicas ya implementadas y trabajar con ellas en nuestros modelos de Machine Learning. Un ejemplo muy conocido es el AIF 360 de IBM, que es una librería bastante utilizada y bastante robusta para poder implementar las técnicas que hemos visto y las métricas que hemos visto para trabajar con Furnace en los modelos de Machine Learning. Y luego, bueno, hay algunas un poco más que son un poco más, más a nivel de uso alto nivel, como puede ser Equitas, en las que, bueno, pues a través de su interfaz subimos datos, analizamos si hay sesgos, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que tengáis una referencia, por si queréis profundizarlo y trabajar con ello, que tengáis una referencia a soluciones en las que estas cosas están implementadas. En esta siguiente parte de la presentación vamos a hablar un poco de la parte de explicabilidad, que era otra de las grandes patas, dejando ya de lado el ámbito de Furnace. La parte de explicabilidad lo que busca, o lo que podemos ver es que para empezar ha tenido un interés muy creciente en los últimos años. En la diapositiva que estamos viendo ahora podemos ver al final una recopilación de cómo han sido de cómo aparecen los términos relacionados con inteligencia artificial explicable en distintas publicaciones científicas en los últimos años. Podemos ver cómo aparece XIA, Explainable Artificial Intelligence o Interpretable Artificial Intelligence, y podemos ver cómo en los últimos años, desde luego a partir del 17, términos de la parte de inteligencia artificial interpretable, que ahora hablaremos un poco de qué es, sí que ha estado más o menos presente siempre, aunque también ha crecido en los últimos años, pero la parte de inteligencia artificial explicable a partir del 18 ha tenido un incremento brutal en el número de publicaciones, con lo cual sí que es un ámbito que está ganando mucha relevancia dentro de las publicaciones científicas. Y lo dicho, esto es un análisis hasta el 2019, sin considerar los dos últimos años, que también el ámbito ha tenido muchas más publicaciones científicas al respecto, ¿no? Y aquí podemos ver la importancia de ello. Tenemos por un lado la visión de la importancia a nivel de investigación, se está investigando mucho más, con lo cual se está viendo la necesidad de trabajar con ello, tanto a nivel de tecnologías como a nivel de casos de uso concretos, ya que también aparece, aquí no está desglosado, pero también aparece muchas más investigaciones de inteligencia artificial explicable en distintos ámbitos, como en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito médico, en el ámbito financiero, etcétera. Pero también a nivel de regulación, ¿no? La GDPR, como sabéis, como seguro que sabéis, tiene artículos explícitos en los que se habla de cómo un deseable, y de hecho probablemente al final esté regulado, es que cuando un sistema de inteligencia artificial tome decisiones en las que puedan ser sensibles para un ser humano, dé explicaciones sobre por qué se está tomando esa decisión, ¿no? Tenéis ahí la referencia a la GDPR, a los artículos en los que aparece, y sí que hay una referencia explícita a la parte de explicabilidad dentro de ella, ¿no? Con lo cual, tanto desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista regulatorio, es un ámbito que es crucial hoy en día, ¿no? Ahora bien, si queremos hablar de explicabilidad, tenemos que hablar por introducir algunos términos, tenemos que diferenciar qué entendemos como explicabilidad, qué entendemos como interpretación de modelo, etcétera, ¿no? Voy a seguir cogiendo nuestro modelo previo de predicción de crédito bancario, ¿no? De que si queremos predecir si a una persona le tenemos que dar un crédito bancario o no en función de los datos que tenemos de su historial de comportamiento en el banco. Vale, si tenemos un modelo de regresión logística, es un modelo que es clásicamente interpretable. Un modelo de regresión logística nos da información de los coeficientes, de los p-valores, con lo cual podemos entender por qué una predicción se tiene. Al final tenemos la cuantificación de los distintos términos a nuestra probabilidad final y podemos ver qué variables son relevantes o no con los p-valores, con lo cual es un modelo que consideramos transparente. Es un modelo interpretable que además es transparente. Ahora bien, esto habla solamente del modelo a nivel aislado, pero si hablamos ya desde un usuario que tiene que entender las decisiones que toma el modelo, aquí se van un paso más allá. Ya no hablamos solamente de información del modelo, sino que ya tenemos que poner en relación el conocimiento que tiene el usuario. Por tanto, pasamos del ámbito del Algorithmic Transparency a primero un ámbito de lo que se conoce como de composability, porque podemos tener un modelo que podemos entender, como en este caso el modelo de regresión logística, pero que, por ejemplo, tenga features que no sean explicables. A lo mejor tenemos unas features que se han extraído con un PCA, con lo cual que demos esas features como explicaciones a nuestro usuario o a un usuario en concreto no vale de nada, porque no son features sintéticas que no nos dan información directa de lo que hay por detrás, ¿no? Con lo cual es un modelo que de por sí es interpretable, pero que propiamente ya no es comprensible para un usuario, ¿no? También, efectivamente, si tenemos a lo mejor si tenemos otras características que hagan que sea más difícil entender las features,
pues también pierde la interpretabilidad, ¿no? Y luego el último punto, que es el de simulatability, es que a pesar de que tengamos un modelo que es interpretable, como es el caso de la regresión logística, o un modelo que pueda tener features que no sean sintéticas, imaginemos que solamente tenemos features que sean directamente que se pueden entender, pues el número de transacciones en el banco, el historial de pagos, el tiempo que lleva en el banco, todos features que se puedan entender. Si tuviéramos 500 features o si tuviéramos un árbol de decisión con 5.000 reglas, al final eso tampoco es comprensible porque un usuario no puede entender el modelo en su conjunto, porque al final son muchísimas features y muchísimas reglas, y eso, o muchísimas reglas, muchísima información que aunque a nivel individual y granular se pueda entender en su conjunto, ya deja de ser comprensible por un ser humano. Eso hace que tampoco tengamos un criterio no se cumple un criterio de simulatability. Con lo cual, que un modelo sea interpretable está bien, pero no es suficiente para poder hablar de que ese modelo sea comprensible por un ser humano y tampoco hablar de que tengamos explicaciones, ¿no? Porque al final, tener directamente un modelo que sea interpretable está bien, pero propiamente si queremos dar explicaciones de una predicción en concreto, hay que dar un paso más, ¿no? Hay que utilizar algún tipo de lógica que convierta la información del modelo interpretable en una explicación concreta, accionable, para un usuario particular. Y de hecho aquí aparece otro aspecto muy importante en el ámbito de la explicabilidad, y es que es lo que hablábamos un poco antes. Al final nosotros podemos tener información que se puede extraer, que es comprensible del modelo y que nos puede ayudar a entender por qué toma una decisión, pero si queremos hablar de explicación tenemos que entender y tenemos que considerar el usuario que recibe las explicaciones. No es lo mismo un modelo que prediga la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad, que tenga que dar una explicación al científico de datos que está desarrollando el modelo, que dar la explicación al médico que va a recibir la información, o que dar información al paciente, o que dé la información al presidente del hospital, que también quiere ver cómo de bien funcionan los modelos que están prediciendo a los pacientes, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos distintos interlocutores con distintas expectativas y conocimiento a priori, de manera que los modelos también tienen que tener en cuenta eso para generar las explicaciones, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta ese conocimiento de dominio de los usuarios. Y esto es otro aspecto importante que también el estado del arte está empezando a considerar hoy en día. Al final las soluciones de explicabilidad o las técnicas de explicabilidad vienen a evitar el problema del trade-off que aparece en los modelos en el clásico debate de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Al final podemos tener un modelo de Machine Learning, centrándome en el ámbito de Machine Learning, que tenga un model performance muy bueno, como puede ser a lo mejor una red, un modelo de deep learning o una máquina de vectores soporte, pero que propiamente no da explicaciones de su frontera de decisión. En cambio, hay modelos como la regresión lineal, que son muy sencillos, un árbol de decisión sencillos, que se puede entender de manera directa por qué toman una decisión, pero que a lo mejor no tienen un model performance muy bueno, ¿no? Con lo cual, en algunos ámbitos, con lo cual las técnicas de explicabilidad lo que buscan es que podamos trabajar con cualquier modelo, independientemente que no nos preocupemos de inicio por la explicabilidad, sino que nos centremos en el model performance y que luego, si tenemos un modelo que funcione bien, no tengamos que sacrificar el model performance para poder luego entender cómo funciona el modelo, sino que tengamos un subconjunto de técnicas de explicabilidad que nos ayuden a entenderlo a posteriori. Con lo cual, pues al final tengamos todo, tengamos model performance y tengamos explicabilidad. Y luego las técnicas de explicabilidad las podemos identificar, las podemos clasificar en función de cómo se relacionan con el modelo y qué tipo de información nos producen al final, ¿no? Al final nosotros podemos tener un modelo, imaginemos que tenemos una máquina de vectores soporte y podemos tener un modelo que genera las explicaciones en función de datos como los vectores soporte de la frontera, los vectores soporte con los que se ha construido la frontera de decisión del algoritmo. Si nuestras explicaciones se construyen con esa información, ese modelo, esa técnica de explicabilidad se denominaría model specific, porque no valdría para otro tipo de modelos de caja negra. Si tenemos información, tiene que conseguir información como la frontera, como los vectores soporte, no la podemos llevar luego a un modelo como puede ser una red recurrente o un modelo de deep learning o como puede ser un modelo de gradient boosting. Solamente nos valdría por un tipo concreto de algoritmo. Sin embargo, hay otras técnicas que son las model agnostic, que consideran el modelo como una caja negra, como un oráculo, que le mandan preguntas y con eso infieren el porqué de las decisiones que toma. Estos modelos valdrían para cualquier tipo de modelo de Machine Learning, independientemente de cómo funcione por debajo. No se centran en los detalles tecnológicos de un algoritmo en concreto, sino que se centran simplemente en qué salidas da ante unas entradas concretas. Y luego también podemos hablar de técnicas en función de qué salida nos dan. Si nos dan explicaciones a nivel del modelo en general,
que consideraríamos que son técnicas globales, o si nos dan explicaciones a nivel de un punto de datos en concreto, que las llamaríamos técnicas de explicación individuales, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también las técnicas de explicabilidad pueden variar en función de qué tipo de output nos dan. Nos pueden dar explicaciones a nivel de feature relevance, en función de manera similar a lo que nos daría un modelo de regresión lineal, ¿no? De cómo han contribuido las variables a nivel cuantitativo en un valor concreto de predicción. También se pueden diferenciar en función de si nos dan explicaciones que están basadas en reglas, en explicaciones que sean visuales. Al final, hay también una taxonomía de diferenciación de las técnicas de explicabilidad, pues de qué tipo de salida luego nos van a dar, ¿no? Y luego, bueno, pues esta es una taxonomía que os he referenciado al principio de la publicación científica de la que la saco, pero luego hay distintas taxonomías, como puede ser, por ejemplo, la que os pongo aquí de IBM, en las que también se habla de explicaciones a nivel de los datos, no solamente a nivel de modelos, y también es interesante hablar de ellas. Os voy a hablar únicamente de un ejemplo de explicaciones, por no alargarme, para que veáis un ejemplo de un algoritmo y de cómo trabaja con el ámbito de las explicaciones. Tenemos, que es muy conocido, el caso de Lime. En el caso de Lime, que es un caso de explicaciones de model specific que se utilizan para model agnostic, que se utilizan para explicar un punto de datos en concreto. Aquí tenemos nuestro modelo de caja negra que puede tener una frontera de decisión como la que vemos en la imagen, y lo que queremos hacer es explicar un punto en concreto, la cruz roja, por ejemplo, y explicar qué variables han influido en ella. Nosotros no sabemos cuál es la frontera de decisión y en este caso ni nos importa. Lo que vamos a hacer es construir un modelo de regresión lineal con Lime que aproxime la frontera de decisión alrededor de ese punto para explicar qué variables han influido en él. Con lo cual, bueno, pues hacemos un sampling generando puntos de datos sintéticos ficticios alrededor del punto que queremos explicar. Con eso se entrena un modelo de regresión lineal y en función de los coeficientes de ese modelo, pues se da la explicación. Además, cuando entrenamos este algoritmo, los puntos además les vamos a dar unos pesos en función de cómo de lejos están del punto que queremos explicar, ¿no? Entonces, al final aquí estamos aproximando una frontera de decisión muy compleja a una frontera de decisión lineal a través de un modelo de regresión lineal para explicar únicamente un punto de datos. Y esto luego nos vale pues para explicar datos tabulares, para explicar también imágenes, ¿no? Pues que nos puede valer para que se identifiquen los píxeles que son más relevantes, que son las features más relevantes para clasificar una imagen de una manera concreta, y también nos puede valer para hacer debugging del modelo. Si, por ejemplo, nos clasifica un husky y nos dice como un tipo de perro como lobo y nos da las explicaciones en función de los puntos de nieve o en función de cosas que realmente no tienen que ver con lo que debería haber considerado para identificar una imagen en una categoría concreta, nos vale también para hacer un debugging del modelo. Lo que pasa es que al final este algoritmo en concreto, los problemas que tiene es que es muy sensible al muestreo que se haga de datos y puede dar explicaciones que cambien mucho para un mismo punto en función del muestreo aleatorio que se haga de los datos, ¿no? Y luego otro tema que os quiero también introducir, ¿no? Que luego si queréis hablamos un poco más de ello en la parte de debate posterior, es que al final los modelos de explicabilidad, igual que los modelos de Machine Learning, tienen un problema generalizado, que es que al final nos van a dar explicaciones en función de la correlación que hay entre las variables, ¿no? Que al final, como cualquier modelo de Machine Learning, y esto lo heredan las técnicas de explicabilidad, con lo cual podemos tener un modelo que está tomando decisiones incorrectas y luego podemos tener las explicaciones que también son incorrectas porque nos dan explicaciones de cosas que están correladas, pero no de cosas que son causales, ¿no? Nosotros podemos tener un modelo que nos intente explicar qué factores influyen en que en un comercio concreto vaya a vender más helados en un día en concreto, y a lo mejor la explicación la viene a dar porque, oye, normalmente si vendes más cremas solares vas a vender más helados, ¿no? Porque mis datos de entrada, cuando ha habido más ventas de cremas solares, ha habido también más ventas de helados, con lo cual, oye, aumenta tu stock el 25 de diciembre en cremas solares que seguro que vas a vender más helados. Evidentemente esta explicación está mal y el modelo también tomaría decisiones erróneamente con estos datos porque no tiene información de la causalidad de las variables, ¿no? De lo que influye de manera causal las variables. Con lo cual este es un tema que también hay que tener en cuenta en las explicaciones. Luego si queréis hablamos más de ello, pero es un tema fundamental porque al final hay que tener en cuenta el conocimiento a priori para que las explicaciones que se generen estén alineadas con él y no lo contradigan, ¿no? Y no nos den explicaciones absurdas a pesar de que las técnicas estén teóricamente bien aplicadas, ¿no? Y luego una última diapositiva en el ámbito de la explicabilidad que os quería introducir es el ámbito de las librerías, ¿no? Aquí os dejo una referencia a algunas librerías bastante conocidas y bastante utilizadas que incluyen distintos algoritmos de inteligencia artificial. Os dejo aquí cómo se
qué algoritmos incluyen y en qué taxonomías están, y luego pues las más conocidas, ¿no? Que son la X360 de IBM, la de Oracle, que es Scatter, y el InterpretML de Microsoft. Y al final, bueno, pues son algoritmos interesantes, se puede trabajar con ellos en producción, funcionan bien, y luego pues en función de lo que queramos explicar o lo que queramos hacer, pues podemos trabajar con unas librerías o con otras. Y luego el último punto que os quería presentar, dentro de los elementos importantes de la parte de inteligencia artificial responsable, es el ámbito de la inteligencia artificial robusta. Os voy a poner un caso un ejemplo de una publicación, una investigación que se hizo, que es un caso real, de cómo un coche autónomo que al final tiene un sistema de reconocimiento de imágenes y de reconocimiento de señales de tráfico, como al final si tenemos una señal de stop que debería identificar como una señal de stop, si se le ponen esas pegatinas o esas pintadas que a lo mejor pasarán, si pasa un agente de seguridad, no se daría cuenta que la señal no se ve. La verdad es que parecen más o menos desapercibidas, pero pueden hacer, y de hecho hacen, que luego cuando se reconozca la señal se reconozca como un tipo de señal totalmente distinta. Y en este caso, aquí lo que se ha visto es que poniendo esas pequeñas pegatinas y poniendo esa señal de stop, se pasa un sistema de reconocimiento de señales de tráfico, pasa a identificarlas en vez de como stop, como una señal limitada a 45 millas por hora. Con lo cual, si nuestro coche autónomo llegara a esta señal de stop, en vez de parar, aceleraría probablemente en esa calle, con lo cual pues sería bastante catastrófico para la circulación. Entonces, ¿qué problema aparece aquí? Aparece el problema de los adversarial attacks, es decir, ¿cómo puede hacer, qué puede ocurrir en algunos algoritmos de inteligencia artificial en sus fronteras de decisión entre unas clases y otras? Porque con algunos puntos de datos que tienen unas pequeñas variaciones pueden hacer que los cambios de clasificaciones sean muy abruptos, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas que nos permiten detectar estas vulnerabilidades en los algoritmos, como puede ser el algoritmo de Clever Hans, que lo que hace precisamente es testar, forzar de los algoritmos o forzar a la frontera de decisión de los algoritmos a cambios que sean muy radicales de una clase a otra y que supongan en cambio pequeñas variaciones o pequeñas alteraciones en el punto que tiene que o en el punto que tiene que clasificar el algoritmo, con lo cual nos puede ayudar a detectar vulnerabilidades en este aspecto para evitar situaciones como la que se ve en la imagen. Y nada, simplemente os voy a hacer una pequeña introducción de algunas líneas futuras que se están trabajando o que están teniendo en cuenta dentro del ámbito de la inteligencia artificial explicable. Por un lado, la parte de las métricas. Al final hemos hablado de métricas en fairness, hemos hablado de métricas, bueno, las típicas métricas de model performance, pero también es necesario que haya métricas que nos ayuden a comparar entre ellas técnicas de explicabilidad para ver cuáles pueden ser mejores o no. Por ejemplo, intentar elegir una técnica de explicabilidad que nos genere menos reglas, que tenga en cuenta unas features que sean más significativas, que nos ayuden a cubrir más datos con menos explicaciones. Es decir, toda esa información que nos pueda hacer elegir una técnica frente a otra debería estar y tiene que estar reflejada a nivel cuantitativo en algunas métricas y luego métricas que también nos midan cómo de alineadas están algunas explicaciones con el conocimiento a priori. Y eso también es importante. Por otro lado, algunos aspectos específicos a nivel de Deep Learning que vienen a ser cómo combinar esas bases de conocimiento con el ámbito del Deep Learning, con el ámbito conexionista del Deep Learning y luego cómo incluir eso también dentro del punto de vista de las explicaciones. Y luego, propiamente, el ámbito de explicabilidad está trabajando mucho últimamente cómo aplicar técnicas de explicación para los modelos más novedosos de Deep Learning dentro del ámbito de las predicciones y del forecast. Al final, trabajar con redes recurrentes para hacer forecast hace que también sea necesario explicar las predicciones de un modelo de forecast, pero no es tan directo hacerlo con técnicas de explicabilidad que están más pensadas para modelos de clasificación y regresión, ¿no? Con lo cual, ahí se está trabajando también mucho y últimamente también hay muchas publicaciones del ámbito y del estudio de la explicación para el ámbito de atención. También ahí se está haciendo muchas cosas y es un ámbito que también promete mucho. Y luego, dentro de la parte de la inteligencia artificial para el ámbito de la seguridad, se está utilizando la inteligencia artificial, aparte de para detectar vulnerabilidades de fairness, que también hay publicaciones que ven cómo detectar problemas de fairness con explicabilidad, también para la parte de adversarial attacks. Al final, cómo podemos combinar al final todo lo que hemos visto, cómo podemos combinar explicaciones con técnicas de detección de vulnerabilidades en nuestros modelos para que nos ayuden a entender qué límites hay en el entrenamiento, en los datos de entrada, qué vulnerabilidades puede haber en nuestro modelo y así poder pues tanto mejorar el model performance, porque nos ayudan a ver limitaciones en nuestros conjuntos de datos y en el proceso de entrenamiento, como para detectar rápidamente las vulnerabilidades antes de desplegar un modelo en producción. Y nada, yo por mi parte no me quiero alargar más. Bien, pues vamos a cerrar aquí el seminario. Muchas gracias a todos los asistentes.
Y sobre todo, pues muchas gracias y enhorabuena, Alberto, por habernos hecho una magnífica presentación con una mezcla muy adecuada de lo que es la profundidad técnica con lo que es la información general a un tema que ciertamente es candente ya y que va a ser todavía más candente dada, pues en fin, la pervasividad de la inteligencia artificial en cada vez más dominios de nuestra actividad. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos y ya está. Acabamos aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buen día.